Cómo consolidarnos. La pastora está dando esa clase en las mañanas, y los que vienen pues no son todos de la iglesia, por eso quiero afirmar un poco lo que ella está dando. Pero hoy voy a hablar de algo hacia cada persona, lo que nosotros debemos hacer preparándonos esta semana para consolidar después de que se conviertan el día domingo. Amén. Porque no nos vamos a dejar solos. Usted y yo somos responsables. Recuerden cuando hablamos de compromiso y responsabilidad. Pues usted y yo somos responsables de que esas personas sigan caminando con Dios, sigan alabando a Dios, sigan preguntándonos, pidiéndonos un consejo, y nosotros sepamos cómo responder, porque nosotros podemos hacerlo por la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Así que quiero que estén muy atentos esta mañana a esto y podamos ver lo que Dios quiere de nosotros y cómo es la preparación de nosotros frente a saber consolidar a una persona. Consolidar es conservarla, ¿cierto? Consolidar es animarla. Consolidar es hacer que ese hijo, esa hija espiritual siga caminando con Dios, lea la Biblia, ore y pueda enseñarle muchas cosas. Y para eso van a volver a regresar a la iglesia para hacer todo esto. ¿Amén? Todo aquel que anhela tener éxito en alguna situación o en alguna, diríamos, en un trabajo, y más en este trabajo de consolidación, debe prepararse, y para nosotros es importante prepararnos. Por eso los que están haciendo este nivel de consolidación, pues los felicito y los animo a que sigan haciéndolo, y no solamente lo dejan ahí en el libro, sino lo lean y lo repasen. Igual repasen también esta prédica, para eso está siendo grabada también, para que la repasen y digan: ah, vea, ahí está el Señor afirmando lo que estamos viendo. Y por eso es necesario que nosotros estemos bien conscientes, bien convencidos completamente de hacer nuestra parte. Si usted y yo hacemos nuestra parte, Dios hará la suya, ¿saben? Dios va a hacer la suya. Lo que Dios está esperando es que nosotros tomemos acción y nos movamos y empecemos a caminar dando pasos de fe por quien estamos orando y por quien vamos a consolidar. Esa persona va a ser tocada por Dios, y no porque usted sea pues el hijo de Dios y el cristiano más fiel, no, es porque Dios ha escuchado su oración y sabe las necesidades de las personas que están afuera y que no conocen a Cristo, que están a su lado, que son los vecinos, que son los amigos, que es el de la tienda, que es el del colegio, que es el compañero. Dios los conoce muy bien, pero usted tiene que tomar acción. Por eso, para esta preparación debemos hacer nuestra parte, y vamos a estar convencidos de que Dios va a hacer la suya, y eso es muy importante. Hay una cita bíblica antes de mirar algunos aspectos. Está en Efesios capítulo 3, y vamos a leerla un momento. Efesios capítulo 3. ¿Todos tienen sus Biblias? Amén. El versículo 20, Efesios 3:20, dice la palabra: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Dios hará su parte, y aún dice la Biblia, en forma mayor de lo que pedimos o entendemos. Amén. Así que lo único que Dios está haciendo es esperando que nosotros hagamos nuestra parte. ¿De acuerdo? Cuando hacemos nuestra parte, Dios respalda lo que hacemos. Pero si yo me quedo en la casa y no hago lo que tengo que hacer, pues Dios va a decir: este es un perezoso, este no quiere hacer nada, entonces no va a tener respaldo mío. Pero lo que quiere Dios es, para esta preparación vamos a ver 5 aspectos que tienen que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Ya no es como iglesia, sino es usted y yo delante de Dios para poder consolidar a una persona, para poder ayudarla. Quizás esto sea algo como una predicación hoy, pero usted sigue estudiando, usted sigue preparándose, pero son aspectos importantes que yo dije, tenemos que verlos hoy, para que no se nos olvide nada, para que no digamos dentro de días: pero yo no aprendí, pero yo no supe cómo más hablarle a mi amigo, cómo después de que se convirtió, cómo orar por él. Pues aquí tenemos algunas cosas que nos van a ayudar, pero depende de cada uno. ¿De quién? De nosotros, ¿de acuerdo? El primer aspecto es la santidad, y cualquiera que aspire a ser usado por Dios en consolidación debe vivir en santidad. Amén.
preparándonos para consolidar, es el título. Ya lo había dicho antes, amén. Entonces, cualquier persona que quiera ser usado por Dios, bueno, yo pregunto, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos? ¿2, 3 nomás? Amén. Amén, todos, ¿cierto? Todos queremos ser usados por Dios. ¿En qué? En lo que estamos trabajando, en la invitación que estamos haciendo. Las personas van a llegar, las familias van a llegar si usted y yo nos movemos. Si hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Así que debemos vivir en santidad. Y nosotros, si vivimos santamente para Dios, vamos a ser instrumentos limpios a través de los cuales Dios pueda fluir para hacer su obra. Amén. ¿Sí ven cómo necesitamos ser limpios cada uno de nosotros? Debemos quebrantar nuestros corazones, en otras palabras. Debemos examinarnos profundamente delante de nuestro Dios y debemos tomar tiempo para que Dios, el mismo Señor, también examine nuestro corazón y diga, bueno, este tiene un pecado que no ha confesado, pues voy a hacer que lo confiese. Usted tiene que hacerlo para que sea totalmente limpio. Por eso, este aspecto de la santidad, aunque usted diga, pero para consolidarse necesita santidad, sí, Señor. Porque usted está mostrando con su vida de santidad que otra persona también puede ser como usted. Y si usted no lo practica, si usted no lo pone por obra, pues no está haciendo nada. Necesitamos decirle, Señor, mira qué hay en mí, qué hay en mi interior para ser limpiado, para que remuevas dentro de mí todo ese pecado de mi vida que no me deja hacer las cosas. Mire, aún hasta los pecados más pequeños, usted dice, no, pero eso no tiene importancia. Hasta esos pecados, déjeme decirle, se llaman pecados, no importa que sean pequeños. Amén, y tienen que ser removidos de nuestra vida. ¿Saben? Hablamos hace un tiempo de arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento debe ser tan genuino como la primera vez cuando nosotros nos convertimos. Yo me acuerdo que cuando uno se convierte, recibe a Jesús en su corazón y lo primero que le pide es, límpiame de mis pecados, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y perdóname. Pues hoy también necesitamos vivir en santidad y decirle, Señor, yo quiero que tú me uses, pero para usarme, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo quiero tener ese genuino arrepentimiento delante de ti. Y yo les digo algo, esa limpieza de corazón debe manifestarse en cada uno de nosotros. ¿Alguien se da cuenta cuando alguien está limpio o no? O alguien se da cuenta también cuando usted tiene un problema, solo mírelo a la cara. O cuando está enfermo, solo mírelo y verá, esa persona está enferma, algo tiene, algo le pasa. Pues así es con el pecado, o así es con la santidad. Si usted no está santo delante de Dios, su rostro no va a mostrar santidad, su vida no va a mostrar santidad, y se van a dar cuenta muy pronto. Por eso necesitamos una limpieza de corazón en cada una de nuestras acciones y en cada una de nuestras actitudes. ¿Se acuerdan las actitudes que vimos hace 8 días? Ahí también necesitamos santidad. No importa por lo que estemos pasando, dijimos hace 8 días, pero necesitamos predicar la palabra de Dios. Aún necesitamos quitar de nosotros cualquier pecado oculto. ¿Saben? Cuando usted es libre de un pecado oculto, usted está viviendo en santidad. Si usted no lo confiesa, ese pecado va a seguir y va a seguir y se va a manifestar y se van a dar cuenta pronto. Va a salir a la luz, como dice la palabra de Dios. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y usted va a ser el que va a quedar avergonzado. Por eso, evitémonos una vergüenza. Evitémonos vivir en vergüenza para vivir en santidad. Hay una cita bíblica que está en Oseas capítulo 10. Vamos a verlo un momento. Oseas capítulo 10 es uno de los profetas menores. Ustedes lo estuvieron leyendo en sus lecturas esta semana, creo. Si algunos tienen esa lectura, lo estamos leyendo, ¿cierto? Ok. Bueno, yo digo que lo leímos porque yo ya me pasé antes y ya voy en Oseas, bueno, en el libro que sigue después de Oseas. No es Joel, es Amós. Amós, ok. Bien, entonces aquí hay un versículo muy bueno, Oseas 10:12. Si lo tienen por ahí, dice la palabra, yo dije, planten buenas semillas de justicia. En otra versión dice, sembrad para vosotros en justicia. ¿Ok? Y dice, y levantarán una cosecha de amor. Aquí está diciendo, segad para vosotros en misericordia. ¿Ok? Y luego dice, aren la dura tierra de sus corazones. Ese arar significa
hacer barbecho, dice en otra versión. Hacer barbecho. Porque es tiempo de buscar a Dios hasta que venga y nos enseñe justicia. Y aquí dice: aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor, para que de Él venga, o para que Él venga y haga llover justicia sobre todos ustedes. Dice: hasta que venga y les enseñe justicia. Miren que este versículo nos presenta un cuadro bien claro, que es sembrar rectitud para cosechar misericordia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que usted está sembrando? Cuando usted quiere sembrar en algo en alguien, ya sea su amigo, su vecino, su hermano, su familiar, su papá, su mamá, su esposo, no sé, su esposa, cuando usted quiere sembrar algo en él, usted va a cosechar algo. Si usted siembra buenas palabras, pues va a recibir buenas palabras. Si usted siembra amor, va a recibir amor, va a cosechar amor. Este versículo está diciendo: siembren rectitud para que ustedes cosechen misericordia de Dios. Ahí, como dice en la otra versión, hagan barbecho. ¿Y sabe qué significa hacer barbecho? Implica quebrantar el corazón, quebrantar nuestros corazones, examinándolos conscientemente delante de Dios y decirle: Señor, si hay algo sucio en mí, por favor perdóname, quiero vivir en santidad. Amén. Así que este es uno de los requisitos para que usted pueda consolidar. Si usted no vive en santidad, ¿cómo va a ministrar santidad a otros? ¿O cómo les va a hablar de santidad a otros? Lo primero que hay que hacer entonces, ¿qué es? Examinarlos y decirnos: uy, yo tengo eso feo que no le agrada a Dios, yo lo quito. Y empezar a decirle: Señor, perdóname, arrepentirse. Es un paso para que usted tenga una buena santidad. En la primera carta de Timoteo también hay otro versículo, y vamos a ver en un momento. Primera de Timoteo 3:7. Es un discípulo de Pablo y dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. ¿Sí estamos ahí? Están demorando en buscar. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Exacto, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Pero me gusta como dice también en la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Leámosla ahí, por favor. ¿Alguien la tiene? Aquí se debe tener buena reputación entre los que no son cristianos. Eso, buena reputación entre los que no son cristianos. Para que Satanás no le tienda una red de acusaciones que le impida conducir con libertad el rebaño. Oh, miren, qué tremenda versión, amén. Ahora dice acá también en el verso 7, dice: además la gente, ¿sí? Sí. Que no es de la iglesia, debe hablar bien de él. ¿Sí ven? Debe dar buen testimonio. Oye, qué buen cristiano es mi vecino, mi amigo, el que vive aquí, ¿cierto? Debe hablar bien de él, dice acá, ¿cierto? Para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Hermanos, esta cuestión de la santidad es muy, muy interesante y muy importante en nuestras vidas. A uno dice: pero no, yo no soy santo todavía hasta que llegue al cielo. No, usted tiene que ser santo en la tierra. En el cielo no va a necesitar la santidad, porque usted, para entrar al cielo, necesita ser santo, vivir sin pecado, entrar sin mancha y sin arruga, como dice por ahí también otro versículo de la Biblia, ¿cierto? Entonces, este es un aspecto importante para que usted se vaya preparando en la consolidación. Y yo creo que no debo decirle nada más, la Biblia lo está diciendo. Usted sabe qué debe hacer de aquí en adelante. Bien, el segundo aspecto es la compasión. Amén. Para prepararnos para consolidar a un amigo, a una persona, a una familia. La compasión. Amén. ¿Y saben por qué la compasión? Porque la compasión tiene que ver con el amor. Y el amor fue la clave del éxito de Jesús. ¿Sabían eso? El amor fue la clave del éxito de Jesús. Pues el amor en nosotros también debe ser una clave interesante, porque usted tiene que amar a la gente. ¿Saben? Hoy hemos perdido la sensibilidad por las personas necesitadas. ¿Cuánta gente necesita de Dios afuera? ¿Cierto? ¿Cuánta gente se está perdiendo en los vicios, en la maldad, en el robo, en la droga, en muchas situaciones difíciles? Y tal vez usted los conoce, pero usted no tiene compasión por ellos ni amor por ellos. A usted solo le importa mi familia, su familia, mi casa, ir a la iglesia y ya no.
En esto de llamar personas para que vengan y nos visiten y vengan a la iglesia y se conviertan, es una labor donde hay personas necesitadas que deben venir para recibir a Cristo en su corazón y irse, y luego seguir ustedes tratando con ellas para que no pierdan los caminos del Señor. Por eso, si usted no tiene amor, pues no tiene la clave perfecta que tenía Jesús. La Biblia dice que Él lo manifestó desde el mismo momento que dejó su trono de gloria, ¿cierto? Cuando Él vino a la tierra para hacerse hombre, para hacerse, en otras palabras, igual a usted, igual a mí, ¿cierto? Eso es lo que hizo Jesús. Y la Biblia es literal cuando dice que se despojó, y eso lo vamos a ver ahora en la palabra. Jesús nos muestra cómo lo hizo. Yo quiero que vayamos a Filipenses para que usted vea este versículo, estos versículos de la Biblia, y se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Vamos a mirarlos así rápidamente, voy a leerlo porque es importante ver que lo que Dios hizo por nosotros fue por amor a nosotros, y fue para salvarnos a nosotros y para darnos vida eterna. 2, 1 al 11. Amén. Dice la palabra: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Tienen qué? Un corazón tierno y compasivo. Entonces háganme verdaderamente feliz, dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No se distraigan, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Miren lo que dice: sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Procuren interesarse en quién? En los demás. En los demás. ¿Tiene amigos? ¿Familiares que no conocen a Jesús? Sí. ¿Compañeros de trabajo? ¿Cierto que sí? Bien, interesarse en los demás. Verso 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que, dice la palabra, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad, adoptó la humilde posición de ser un esclavo. En otras Biblias dice un siervo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, dice la Biblia aquí, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor, aleluya, y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué tremendos versículos que hay acá, ¿no? ¿Y saben con qué tiene que ver? Tienen que ver con la santidad de Jesús, pero con el amor y la compasión por nosotros. Él hubiera dicho: no, yo no quiero bajar a la tierra. ¿Para qué bajo a la tierra a salvar a esta gente? Está más pecadora, está terrible. No. ¿Saben? El corazón de Jesús fue despojarse de sí mismo, ¿cierto? Jesús nos da muestras palpables del verdadero significado de amar con esto que Él hizo. Dice la palabra que se olvidó de sí mismo y se puso en lugar de las personas, viviendo como ellas su aflicción, su dolor, su problema, su necesidad. En otras palabras, identificándose como ellas. Yo le pregunto: ¿usted se ha identificado con un pordiosero, con una persona en la calle por alguna necesidad que tiene? ¿Ustedes se acuerdan del hermano Pedro Copete? De mi cuñado. Él era uno de los que veía un indigente en la calle y se iba y se acercaba y lo abrazaba y le daba un pan y le daba comida. Se identificaba con él. Yo sí. Amén. Entonces, bueno, no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Gracias por eso. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Vayan y hagan. Yo vine y me puse en los zapatos de esa persona y sentí el dolor por ella y la necesidad que ella tenía. Yo traté de suplírsela. ¿Y por qué nosotros no lo hemos hecho?
porque a veces no amamos a las personas. Y dice la Biblia, lo que estábamos leyendo antes, consideremos a los demás que tienen una necesidad. Amén, tienen una necesidad. Jesús nos da una muestra clara de amor. Y su prioridad, bien, la prioridad de Jesús fue suplir la necesidad de quienes a Él llegaban. Usted no se daba cuenta cuando lo traían al paralítico, cuando traían al ciego, al enfermo, al que estaba endemoniado. ¿Qué hacía Jesús? Lo miraba con compasión y amor, decía: pobre hombre, pobre mujer, necesita de mí. Y lo tocaba, le daba la vista, lo sanaba, lo liberaba. ¿Saben, mis hermanos? Eso es lo que nosotros debemos sentir hoy por la gente necesitada. Y quizás por la gente que usted ya tiene ahí, orando por ella para que venga a la reunión de la fiesta del amigo. Amén. Para nosotros lograrlo, pues necesitamos distintas etapas que nosotros no podemos eludir ni pasar por alto. Por eso la santidad es importante. Por eso la compasión es importante. ¿De acuerdo? Pero necesitamos ver más profundo lo más profundo de una persona para saber qué necesidad tiene. A veces la gente ni siquiera le cuenta a uno, pero está doliéndose por dentro, diciendo: mi vida está en un fracaso, está totalmente mal. Usted necesita tener discernimiento y con oración decirle: mira, ¿en qué te puedo ayudar? Y no solamente la ayuda debe ser económica. Mire, la ayuda de una palabra de consejo, una palabra de aliento, una palabra puede restaurar a muchas personas. Amén. Puede bendecir a muchas personas. Para construir un edificio, nosotros ¿qué debemos comenzar? Por la base, ¿cierto? Y para hacer la base, ¿qué debemos hacer? Profundizar, cavar. Entonces, ¿qué debemos hacer con las personas? Mirar qué hay dentro de ellas también y ayudarlas y decirles: bueno, queremos presentarle a alguien que te puede ayudar, y ese es Jesús. Él va a ser tu amigo de aquí en adelante. Amén. Y mirar hasta lo más profundo en qué podemos bendecir a la persona. Y cuando entramos a lo más profundo, ¿sabe a dónde llegamos? A su corazón, al corazón. Lo de afuera nos puede mostrar una cosa, pero lo de adentro nos puede decir otra. ¿Cierto que sí? ¿Cómo lograrlo? Es la pregunta. ¿Cómo hacer para que un amigo pueda contarnos sus necesidades y nosotros poder orar por ellos y decirles: en esos aspectos hay una solución, Dios está aquí para ayudarnos? Amén. Y puede ser que a veces nos toque llegar a hombres o a mujeres con culturas diferentes o con lenguajes diferentes, ¿cierto? O con pensamientos diferentes o formaciones totalmente diferentes a las nuestras, pero ahí nosotros también tenemos que llegar a saber cómo hablarles a esas personas para poder consolidarlas. En otras palabras, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser más íntimos? Pues miremoslo aquí en la palabra. Mire que desde el versículo 5 al 11 está la respuesta. Miremos, ¿saben cómo se llama esto? El modelo de Jesús. No estimarnos a nosotros mismos, está en el versículo 6. Despojarnos a nosotros mismos, versículo 7. Tomar forma de esclavo o de siervo, está en el mismo versículo 7. Hacernos, dice la palabra, semejantes a los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que les dije anteriormente: identificarnos con las personas, ¿cierto? Con la situación, entendernos, en otras palabras, ponernos en los zapatos de ellos, meternos en los zapatos de ellos. Versículo 8 también dice: humillarnos. Jesús se humilló. Y en el versículo 3 también decía: acercarnos considerándonos al otro como superior a nosotros. Amén. Esto es el modelo para llegar al corazón de los hombres o al corazón de la humanidad, de las personas necesitadas. Por eso necesitamos compasión. ¿Saben? Yo les voy a pedir un favor de que ustedes vuelvan a estudiar este capítulo 2 del 1 al 11 de Filipenses cuando lleguen a su casa. Díganle: Señor, si a mí me falta esto, tal vez por eso es que mi esposo no se convierte, o mis hijos no se convierten, o mi vecino, o mi marido, o mi esposa, no sé. Amén. Pero hágalo. Dígale: Señor, dame esto, porque este es el verdadero amor por las almas perdidas. ¿Cierto? Y mucha gente se pierde y se va al infierno. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros somos los responsables de que esa gente se muera sin Cristo.
Porque no les hablamos, porque dejamos pasar una oportunidad. ¿Cuántas personas pasan a nuestro alrededor o van a donde estamos llorando, desesperadas, y ni siquiera les preguntamos, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué te pasa? Y nosotros teniendo la bendición y la respuesta, y no lo hacemos. Eso es lo más triste, no lo hacemos. Entonces necesitamos, número 1, santidad. Número 2, compasión. Amén. Amén. Vamos a ir a la tercera, pero antes de la tercera quiero decirles algo también. La Biblia está llena de ejemplos. Si usted quiere ver compasión y amor de Jesús, está en la palabra de Dios. Y los claros ejemplos del amor del Maestro los encontramos en muchos pasajes de la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús iba caminando y de pronto vio a una viuda que venía? ¿Cierto? Y esa viuda era la viuda de Naín, dice la Biblia. Acababa de perder a su único hijo. Tal vez el que le ayudaba, le daba el sustento, la mantenía, porque ella era viuda. Ella había quedado sola y desamparada. Imagínense que a alguien se le muera a uno, que es el que lo ayuda, y usted no tenga a nadie más. ¿Cómo queda? ¿Qué hago ahora? ¿Para dónde cojo? Jesús vio eso, tuvo compasión de la viuda de Naín y dijo, voy a ir allá a hacer algo por ella. Y se acercó, dice la Biblia, donde estaban ella, y llevaban al ¿qué? Al muchacho muerto. Y dice la palabra que lo resucitó y se lo entregó a la mamá y le dijo, mire, está vivo. Yo me imagino la alegría de esta mujer. Le volvió el alma al cuerpo, como dicen. Jesús también sentía compasión por las personas que no volvían el corazón a Él. Y eso lo dice la Biblia. ¿Cuántas personas están deambulando sin alguien que los guíe, que los ayude, que les enseñe, que les diga cómo caminar en bendición y en santidad? Y eso está en Mateo 9:36. No lo miren. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastores. ¿Cuántas ovejas están afuera sin pastor? ¿Y sabe por qué sintió compasión? Porque las ovejas sin pastor se descarrilan, se van al abismo, se caen, se pierden. Pero mientras haya un pastor que las guíe, que las ayude, que ore por ellas, que las bendiga, pues van a estar ahí en el redil y en el rebaño. Amén. Jesús tuvo compasión. Debemos tener ese sentir, dice la palabra, que hubo en Cristo Jesús, y debemos aceptar que a veces nosotros somos indolentes, no tenemos el más mínimo sentido de dolor por otros. El mundo nos ha vuelto así, ¿saben? Duros. Las circunstancias de la vida nos vuelven duros, nos vuelven insensibles, no escuchamos la voz de Dios. Esa compasión debería nosotros movilizarnos a realizar todo lo que Jesús hizo. Oró, bendijo a las personas, las sanó, las liberó, veía su condición. Y para nosotros es difícil ver la condición de alguien que está en necesidad, ¿no? Necesidad hay por todas partes. Estamos en la casa y tal vez el vecino, el amigo, el dueño está ahí y tiene necesidad de Jesús, tiene necesidad de algo material. No somos ajenos a las necesidades de las personas, aún nosotros mismos también tenemos necesidades, ¿cierto? Pero cuando una persona tiene una necesidad y yo se la puedo suplir y veo el alcance que ella tiene de que necesita a Jesús en su corazón y de que pueda recibir a Dios en su corazón y pueda permanecer en su camino, ¿saben? El prepararnos para la consolidación es esa, que esa persona reciba a Cristo en su corazón, ¿cierto? Pero que siga caminando con Jesús y no se devuelva o no se desvíe o se pierda, que es peor. Amén. Número 3, el tercer aspecto es conocer su palabra. Yo les he venido repitiendo mucho: lean la Biblia, estudienla, pídanle a Dios, hagan sus lecturas diarias. Pero todos los hombres que quieran ser, o las mujeres usadas por Dios, y cuando vemos a través de la historia, le han dado un lugar de
prioridad, por decirlo así, en sus vidas a la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Dice que lo que sabemos hablamos, y no hay forma de saber de la Biblia si no sacamos tiempo para leerla. Amén. Estudiarla, meditarla y compartirla. Necesitamos mantenernos en total dependencia de Dios a través de su palabra. Necesitamos dependencia de la palabra de Dios. Si usted no depende de la palabra de Dios, está mal. Muchos dicen, no, pero es que el libro de yo no sé qué es el mejor, y se inventan que tienen que depender de eso para poder ayudar a otros, o para poder hacer algo en su vida. Pero yo les digo algo, la palabra de Dios, si nosotros la entendemos, la estudiamos, la practicamos, solo así podemos ayudar a una persona que está buscando de nosotros un consejo. Amén. Y saben que necesitamos tener esa palabra dentro del corazón. Dentro del corazón. Hablemos con seguridad. Cuando usted tiene palabra en su corazón, habla con seguridad. Amén. Porque no estamos dando nuestra opinión acerca de un tema, sino estamos expresando que Dios mismo es el que dice algo respecto de ese tema. ¿De acuerdo? Eso se lo va a quedar avergonzado porque usted sabe palabra, sabe algo en su corazón. Usted dice, pero ¿cómo lo aprendo? ¿Saben? Aquí hay un versículo de la Biblia que dice, ¿quién es el que nos ayuda a nosotros a recordar todas las cosas? Y está en Juan 14, 26. Miremoslo un segundo, por favor. Juan 14, 26. Él nos está diciendo que Jesús se iba, pero que nos enviaba a alguien que era el consolador, el abogado defensor para nuestras vidas. Y si nosotros aprendemos a valorar la palabra de Dios y a darle el lugar que se merece en nuestras vidas al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar en los momentos difíciles, cuando usted dice, pero ¿qué le aconsejo a esta persona? ¿Pero qué le digo? ¿Cierto? El Espíritu Santo viene y te ayuda. Leámoslo en las Biblias, ¿lo tienen por ahí? Juan 14, 26, ¿qué dice? El Espíritu Santo vendrá y los ayudará. ¡Aleluya! Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Amén. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les recordará. Y ustedes han aprendido mucho. Yo también he aprendido mucho durante toda mi vida de cristiano. Por eso tengo ahí metido en mi corazón versículos de la Biblia. Amén. Por eso les digo una cosa: denle lugar al Espíritu Santo en sus vidas, porque el Espíritu Santo siempre tendrá de dónde echar mano para recordarnos los pasajes adecuados en el momento que los necesitamos, ¿o no? Un momento otro dice, pero yo no me acordaba de este versículo y el Espíritu Santo me lo recordó y esa persona quedó confortada. Digo, uy, eso era lo que yo necesitaba. Amén. Eso era lo que yo necesitaba. Aleluya. Jesús también nos dio un ejemplo de esto, de derribar argumentos que levanta el enemigo, el diablo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en la tentación? ¿Qué fue lo que él dijo? Ahí en el desierto. Escrito está, le dijo el diablo. ¿Cierto? Escrito está, y no solo de pan vivirá el hombre, sino dijo, también mandará a sus ángeles cerca de mí que me guarden en todos mis caminos. Y escrito está. Exacto. Allí está en el capítulo 4, anótenlo nomás, no lo vamos a leer, pero anoten Marcos 4, 4 al 10. Amén. Perdón, Mateo 4, 4 al 10, donde está representada la palabra escrito está, o las escrituras dicen, utilizando de esa manera la palabra de Dios. Hermanos, utilicen la Biblia. ¿Sabe por qué una persona para considerar a otra no utiliza la Biblia? Porque no la conoce, o no la lee, o no la estudia, o no la medita. Y sabe, nuestro amigo, nuestro familiar o la familia por la cual estamos orando necesita que nosotros sepamos la palabra. Conocer su palabra es un aspecto importante que nos prepara para consolidar, para ayudar a otra persona a que permanezca firme en los caminos de Dios. ¿De acuerdo?
Charles Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, dice que él leyó la Biblia más de 100 veces y dijo esto: la última vez la encontré mucho más hermosa que la primera vez que la leí. ¿Saben? Eso debe suceder en nuestras vidas, enamorarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos estará hablando todos los días, y yo encuentro que siempre que leo la Biblia, siempre hay algo diferente, siempre es una revelación diferente para mi vida, para alguien, siempre, porque estamos metidos en la palabra de Dios, creyéndole a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Amén. Bien, número 1, santidad. Número 2, compasión, amor por las personas. Número 3, conocer la palabra. Número 4, disposición. Diga conmigo, disposición. Miremos esa parte de la disposición. Yo quiero que leamos un versículo antes de explicar un poco acerca de la disposición, y está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Está después de Filipenses. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 23. Dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. En otra versión dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás predicando? ¿De buena gana? ¿Como para Dios? ¿Cómo trabajas para Él? ¿Como para Dios? ¿O como para que los hombres digan: ese es un buen trabajador, hay que pagarle? Para Dios. Yo creo que esto está afirmando lo que la pastora está enseñando en las mañanas. Amén. ¿Cómo consolidar? ¿Cómo prepararme? Y saben, le está hablando a mí personalmente. A cada uno de nosotros nos está diciendo qué hacer. Estamos con pecado, entonces tengo que ser santo. No estoy dispuesto, no tengo amor, no soy compasivo, no conozco la palabra, pues voy a buscarla, pues voy a leerla. ¿Y saben qué les recomiendo? Que esta semana lo hagan. Estudien de nuevo estos aspectos para usted poder ser un discipulador, un consolidador de personas. Y créanme, yo se los digo con convicción, el Señor los va a respaldar. Amén. Y los va a ayudar y los va a bendecir. No tengan miedo, sino háganlo en el nombre de Jesús. Amén. Miren, una de las cosas que le agrada al Señor es que hagamos nuestra labor como para Él y no para los que nos rodean. Debemos hacerlo como Él mismo lo haría, de estar en nuestro lugar. ¿Cómo lo haría? Con fuego, con pasión, con amor, con empeño, ¿cierto? Como si de ello dependería nuestra propia vida. Amén. El Señor, cuando vino y se despojó y vino a la tierra, lo hizo con compasión y con amor. Él veía cómo los hombres estaban pasando por necesidades y dificultades. ¿Se acuerdan cuando Él empezó a escoger a todos los apóstoles? Él vio que Pedro era un trabajador incansado y que tenía una empresa pesquera, pero dijo: este hombre necesito traerlo para que pesque hombres y almas en vez de seguir en su trabajo. Y lo llamó y le dijo: venga, desde ahora en adelante serás pescador de hombres y no de peces. Porque vio la necesidad. ¿Y sabe que Él vio también? Lo profundo de Pedro, que era un hombre aguerrido, no le importaba que así echara la red y no encontrara peces, pero era: voy a hacerlo. Y se paraba a defender al maestro y decirle, cuando Jesús mismo le dijo: es que voy a ir a la cruz y voy a morir. No, que eso no te suceda, Señor. Era aguerrido, era lanzado. Yo les digo algo en esta mañana: lo que nosotros vamos a hacer de hoy en 8 días en el lugar que Dios nos preparó para ir es un acto de fe. Amén. Pero es un acto de responsabilidad, porque el Señor nos dijo: salgan de su confort, y este era nuestro confort. Este es nuestro confort hasta hoy. De ahí en adelante nos vamos a lanzar. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero el Señor nos dijo: salgan de su zona de confort y vamos a tener un lugar
en un primer piso para que la gente vaya y las familias lleguen. Y eso depende de usted y de mí. Amén. De su oración por las personas, por las familias que usted va a traer cada domingo a ese lugar. Mire, ya está en fe. Compramos más tratados y ya los sellamos con la nueva dirección. Para que usted tenga después del domingo de dónde echar mano y decir, pastor, regáleme unos 10 o 20 tratados. Compramos más de 300 para que usted los tenga y los lleve y le diga, mire, está la nueva dirección donde nos reunimos. Yo no sé qué va a pasar. Yo también estoy así como pensando, Dios mío, pero no quiero que entre duda en mi corazón, ¿sabe? Porque si Dios nos saca de un lugar de confort, nos va a dar algo mucho mejor. Amén. Y ¿saben lo que hablamos con la pastora? Y hablábamos esta semana y en ayuno diciéndole, Señor, después de que estemos ahí, va a ser muy poco tiempo que vamos a pagar ahí porque Dios nos va a dar una casa. Amén. Para tener la iglesia, para nosotros estar ahí y recibir las personas y aconsejarlas y ayudarlas. Mejor dicho, se nos va a venir un trabajo buenísimo. Amén. Entonces, por favor, tengamos disposición. Ese es un aspecto importante que el Señor tuvo para bendecir la humanidad y nosotros también para bendecir a los otros. Amén. La disposición se refleja en la actitud y en esa actitud que tenemos, pero primero que todo de escuchar la voz de Dios. Amén. De escuchar al Dios Todopoderoso, de ser sensibles a la dirección de Él. Hay un ejemplo en la Biblia que habla de Felipe y el etíope. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué le pasó a Felipe? Escuchó la voz de Dios y el Espíritu Santo le dijo, ve, porque por allá hay un hombre que viene o que va para Jerusalén, ¿verdad? Va para Jerusalén a adorar, pero él no sabe nada de la Biblia, es un religioso, pero tiene temor de Dios, va a ir a hacer algo allá, pero no hay nadie que le explique la palabra. Acércate al carro de ese hombre, es un hombre importante, ese hombre me va a servir a mí para que cuando se devuelva con Jesús en el corazón y se haya bautizado, vaya y le predique a todos los etíopes allá en África, en el lugar donde él vive. ¿Quién era ese hombre? ¿Ustedes se acuerdan? Era un eunuco, ¿cierto? Era un hombre importante, ¿sabían eso? Tenía su propio carruaje, sus propios siervos, un hombre rico, en otras palabras. Y le dijo a Felipe, ve. Y aunque la dirección que Dios nos marca no es la más lógica para nuestro pensar y nuestro razonamiento, o lo que más nos agrade, lo que sí pone en manifiesto es la disposición. Felipe dijo, listo, yo voy a ir, y lo hizo. Amén. Y se ganó una persona para el Señor, pero no una, porque este hombre iba a predicarle a muchos allá en ese lugar y se iba a ganar, bueno, quién sabe cuántos por esa predicación de Felipe son cristianos hasta el día de hoy en África. ¿Sabían eso? El etíope. Etiopía es una ciudad, es un país de África. Amén. La actitud del corazón. ¿Cómo me dispongo yo para el Señor? ¿Cierto? Pero ¿saben? Cuando tenemos una buena actitud, esas actitudes hablan por sí solas y son captadas por alguien que nos está rodeando, ¿o no? Porque yo les decía, si usted tiene cara de triste, la gente se va a dar cuenta que usted está triste, que usted está triste, ¿cierto? Que usted... Amén. Entonces, si usted está triste, la gente se va a dar cuenta de su cara, pero la actitud habla por sí sola. ¿Con qué actitud vas a invitar a las personas? Cogiendo la invitación y diciéndole, mire, si quiere vaya ya. Vaya ya, mira, ahí está la dirección. Y se la bota ahí. Pero si usted dice, Señor, gracias, yo he orado por esta persona, le voy a dar la invitación, voy a ir a tocar a la puerta de su casa, voy a llegar allá y cuando ella me reciba, le dice, buenos días, Brian, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te traigo algo especial para ti, mira. No la vayas a rechazar, ni la vayas a botar. Bueno, te espero en esa dirección. Vamos a pasar un tiempo genial con varias personas. Entonces esa persona me va a mirar y decir, uy, esta persona está linda. Entonces eso debe ser algo bueno. Compartimos un delicioso. Uy, y además, ¿qué vamos a decir? Y compartiremos un delicioso refrigerio. Y la gente se anima por el refrigerio. A ver, le va a gustar. Pero si yo tomo una actitud terrible, rara, la gente va a decir, no, pero ¿por qué hacemos? Vino a mí a invitarme. Así de aburrida debe ser esa reunión. Entonces mejor no voy. Amén.
mejor no voy. Aleluya. Bien, entonces, debemos hacer lo que hizo Isaías allá en el capítulo 6, verso 8. Tener nosotros los gestos y los ademanes, por decirlo así, que demuestran si hay o no en nosotros un interés genuino porque las personas se salven, se conviertan, se sanen, se consoliden y caminen con el Señor. Amén. Pero depende de nuestra actitud. Por eso en Isaías, cuando Dios le habla al profeta, él dijo: Señor, estoy dispuesto, úsame. Y dice la palabra después, versículo 8, 6:8, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces él mismo dijo: yo respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. En esta versión también dice algo que me gustó. Isaías 6:8, ¿sí? Aleluya. Isaías 6:8. ¿Lo tienen? Sí. A ver, lean las versiones que tienen por ahí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa fue la que yo ya leí. Amén. Amén, la Reina Valera, sí. Sí. Pero bueno, dice: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y léelo ahí. Enseguida oí la voz de Enseguida oí la voz de Dios. Dios que decía: Sí. ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Aleluya. Somos mensajeros de la palabra de Dios. Lean a la otra. Dice: ¿a quién enviaré por mensajero a mi pueblo? ¿A quién enviaré por mensajero a mi pueblo? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Oí al Señor preguntar. Y yo dije: Señor, yo voy, envíame a mí. Amén. Falta lista. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Bueno, ¿Quién irá por parecido. nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Aquí estoy yo, envíame a mí. Levante su mano derecha. Diga: aquí estoy yo, Aquí estoy yo. envíame a mí. Envíame a mí. Soy tu mensajero. Soy tu mensajero. Yo voy a ir Yo voy a y ir a hablar tu y a palabra. hablar tu palabra. Úsame, Señor, Úsame, en Señor. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Tremendo, ¿no? Dios nos va a ayudar, porque nos estamos comprometiendo no con los demás ni los que están alrededor, sino con Dios. Y el último aspecto se llama oración. Aleluya. El último aspecto se llama oración. Número 1, santidad. Número 2, compasión. Número 3, Conocer su palabra. conocer su palabra. Número 4, disposición. Número 5, Oración. oración. Diga que está al lado, oración. Oración. ¿Cómo estamos en esa área? Uy, grave, pastor, eso me coge el sueño, me da una pereza. No, señor, no, señor. La oración es vital. Mire que la oración mueve cosas. Si usted quiere que su esposo, sus hijos, sus hermanos se conviertan, vayan, la oración es vital. Y no desmaye, no crea que Dios no le está escuchando. Claro que sí, le está escuchando. Si hay algo que debemos volvernos nosotros especialistas, es en la oración. ¿De acuerdo? En la oración. Es por medio de ella que ganamos las grandes batallas. Todo lo que deseamos en el mundo terrenal debemos ganarlo primero en el terreno espiritual. Conquistarlo primero en lo espiritual para que lo terrenal se haga realidad. ¿De acuerdo? Amén. Hagamos de la oración el tiempo más especial de cada día. ¿Cuántos están orando? Amén. Amén. Hágalo el mejor tiempo, el tiempo más especial de su vida, la oración. ¿Saben? Si nosotros vemos que es especial ese tiempo, vamos a evitar que esa oración sea aburrida, sea mecánica, sea monótona, perdón. Amén. Y si es así, una oración tibia que no pasa del techo de nuestra casa, es porque estamos cayendo en ese letargo, en esa pereza, en esa desidia. Ay, es que orar otra vez. Ay, es que leer la Biblia, no importa.